Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, viernes 4 de octubre del 2024, tenemos un evangelio con una enseñanza maravillosa para nuestras vidas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, feliz viernes y bendecido fin de semana. El día de hoy contemplamos un evangelio en el cual Jesús usó palabras fuertes y directas para algunas ciudades que habían recibido milagros de Dios y aún así no se habían arrepentido. En este evangelio, Jesús se refería a Corazaín, a Betsaida y a Cafarnaúm, ciudades que habían presenciado signos maravillosos de Dios a través de Jesús, pero que aún así no cambiaban su corazón. Y es un evangelio que también nos invita a reflexionar a nosotros sobre cómo actuamos ante los prodigios y oportunidades que Dios nos brinda. Veamos hoy, mis hermanos, 4 puntos importantes de este evangelio. Número 1, la urgencia del arrepentimiento. Mis hermanos, Jesús en este evangelio reprende a estas ciudades porque no se arrepintieron ante los milagros que Él hacía. Y los milagros que hacía Jesús no solo eran obras maravillosas, sino que eran signos del reino de Dios. Es decir, que nos llamaban a una conversión, a una nueva vida, pero aún así aquellas ciudades no quisieron cambiar. Y esto nos hace reflexionar también a nosotros como cristianos en cuántos prodigios, cuántas cosas maravillosas ha dado Dios a nuestra vida, pero la pregunta es, ¿cómo le estamos respondiendo? ¿Con una fe y conversión continua? Ahora bien, mis hermanos, este cambio de vida no era solo para los pecadores, es para todos los que creemos en Dios, que día tras día tenemos que estar renovando nuestra fe y nuestro corazón al Dios Padre Todopoderoso. Y también, mis hermanos, nos invita a reflexionar en cuán agradecidos somos con Dios. Y es que muchas veces nos fijamos en lo que Dios no nos da en vez de lo que ya nos ha dado. Debemos estar siempre agradecidos con Dios, incluso hasta por un nuevo día de vida y por la salud que tenemos. Tan solo esas dos cosas son maravillosas para que cambiemos nuestro corazón a Cristo. Número 2, la responsabilidad de los que reciben milagros de Dios. Hermanos, Jesús también comparaba a estas ciudades con Tiro y Sidón y decía que si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que Él hizo en Cafarnaúm, Betsaida y Corazaín, pues se hubieran arrepentido y estuvieran haciéndole sacrificios. Y esto nos enseña, mis queridos hermanos, que entre más bendiciones nos dé Dios, más debemos estar comprometidos con Él. Y es que posiblemente en Cafarnaúm o en estas ciudades que Jesús estaba reprendiendo, también habían pecadores como los había en Tiro y en Sidón,
pero lo que Jesús recalcaba es que ellos sí habían recibido señales y milagros maravillosos, los que daba para que cambiaran su vida y su corazón. Así que si en este momento, hermanos, ya has recibido grandes bendiciones de Dios, es para que dieras aún más gloria a Él y estuvieras encaminado en su evangelio. Y en aquella época de Tiro y Sidón, Jesús no había muerto por sus pecados. Así que somos aún bendecidos, somos aún muy privilegiados. Y aún así, por eso debemos comprometernos más en querer y amar la obra de nuestro Padre Celestial. Número 3. Las consecuencias de rechazar a Cristo. Hermanos, en este Evangelio según San Lucas, Jesús les decía a los discípulos: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y esto quiere decir Dios Padre Todopoderoso. Jesús nos enseña hoy en creer firmemente en que Él, Jesucristo, es el único camino para redimir nuestros pecados y obtener la vida eterna. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo en que muchas personas dicen creer en Dios, pero no aceptan a Cristo como su Salvador, porque sencillamente dicen que Jesús fue un profeta o un hombre más lleno de dones. Pero Jesús nos enseña a través de este evangelio de hoy que si no aceptamos, no escuchamos sus palabras y lo rechazamos, pues estamos rechazando también al Dios Padre Todopoderoso. Así que hoy, mis hermanos, es una invitación para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como el único que nos puede dar esa entrada al reino de los cielos. Y número 4 y último, mis queridos hermanos, este evangelio de hoy nos enseña sobre el poder de los seguidores de Cristo. Hermanos, en este evangelio Jesús no solo reprende a aquellas ciudades, sino también a los que rechacen a sus discípulos, es decir, a sus seguidores. Y no solo se refería a los 12 apóstoles, sino todo aquel que confía y cree en su palabra. Y él decía que el que los escucha a ellos, también lo escuchaba a él. Eso quiere decir, mis hermanos, que somos portadores del mensaje de Cristo. Nosotros debemos tener en cuenta que al hablar, las personas deben escuchar no a nosotros, sino a Jesús. Por eso debemos ser sabios, pedir a Dios sabiduría, leer la palabra, para que cada vez que nos expresemos, pueda Dios actuar a través de nosotros. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que este evangelio de hoy según San Lucas nos enseñe a la urgencia de convertirnos ante los milagros de Dios, que no caigamos en la trampa como aquellas ciudades, hermanos, que vemos a diario el poder y la obra de Dios en nuestras vidas, pero que aún así no cambiamos nuestros corazones. Y también, mis hermanos, tener en cuenta aquella gran responsabilidad que tenemos como seguidores de Cristo, en que cada vez que hablemos con las demás personas podamos expresar el amor y la grandeza de nuestro Salvador. Amén. Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. No olvides compartir este evangelio con aquellos que aprecias, para que la bendición de la palabra también les llegue. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bien.